Hola, muy buenos días, tardes, noches. Somos el equipo de mezcla de gases conformado por Eric Gustavo y su servidor Emilio Turribiates. Bueno, comencemos. Concepto. Se refiere a la combinación de dos o más gases en proporciones variables para formar una nueva mezcla gaseosa. Esto puede ocurrir de manera natural, como en la atmósfera terrestre, donde el aire es una mezcla de varios gases, o puede ser el resultado de una manipulación deliberada realizada por el ser humano. Mezclas de combustible. En la industria y el transporte se mezclan diferentes gases para obtener una combustión eficiente. Por ejemplo, en los motores de automóviles se mezcla gasolina con aire para crear una mezcla de combustible que se quema en los cilindros del motor. Gases medicinales. En el campo de la medicina se utilizan mezclas de gases para diversos propósitos. Por ejemplo, la mezcla de oxígeno y anestésicos se utiliza en la anestesiología para mantener a los pacientes sedados durante los procedimientos quirúrgicos. Mezclas de gases industriales. En la industria se utilizan diferentes mezclas de gases para aplicaciones específicas. Por ejemplo, la mezcla de gas argón y dióxido de carbono se utiliza en la soldadura de acero para proteger la zona de soldadura y evitar la oxidación. Leyes aplicadas en la mezcla de gases. Comenzamos con Robert Boyle, que fue un científico que nació el 25 de enero de 1627 y fallece el 31 de diciembre de 1691. Él nos deja la ley de Boyle, que establece a temperatura constante el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a su presión. Es una mezcla de gases. Esta ley se aplica a cada gas individual, asumiendo que los demás componentes se mantienen constantes. Pasamos con Jacques Charles, que fue un científico nacido el 12 de noviembre de 1746 y fallece el 7 de abril de 1823. La ley de Charles establece que, a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esto implica que cuando se aumenta la temperatura, el volumen de un gas aumenta y viceversa. Pasamos con Joseph Louis Gay-Lussac, que fue un destacado químico, nacido el 6 de diciembre de 1778 y fallece el 9 de mayo de 1850. La ley de Gay-Lussac también es conocida como la ley de los volúmenes de combinación. ¿Qué nos establece esta ley? Que a temperatura constante y presión constante, los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en una relación de números enteros y sencillos. Esta ley se aplica cuando los gases reaccionan químicamente entre sí y se combinan o se descomponen en una reacción. Pasamos con Amedeo Avogadro, que fue un científico destacado italiano. Ha nacido el 9 de agosto de 1776, fallece el 9 de julio de 1856. ¿Qué nos dice la ley de Avogadro? Nos establece que a igual temperatura y presión de volúmenes iguales a gases contienen el mismo número de moléculas. Eso significa que los gases se pueden comparar en términos de su cantidad utilizando el concepto de mol. Pasamos con Joel Dalton, que también fue un científico y químico muy importante en esta época, que es el 6 de septiembre de 1766, el día que nace, y fallece el 27 de julio de 1844. ¿Qué nos establece la ley de Dalton? Que en una mezcla de gases, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. La presión parcial de un gas es la presión que ejercería si estuviera solo en el mismo volumen y a la misma temperatura. Ahora veremos un ejercicio un poco fácil, que dice así. Se tienen dos cilindros, uno contiene 2 moles de nitrógeno a una presión de 3 atmósferas y el otro contiene 4 moles de oxígeno a una presión de 2.5 atmósferas. Si ambos cilindros se conectan y los gases se mezclan, ¿cuál será la presión total de la mezcla? Paso 1. Calcula las presiones parciales de los gases en cada cilindro. Presión parcial del nitrógeno es igual a 2 moles de nitrógeno por 3 atmósferas, que nos da igual a 6 atmósferas. Presión parcial del oxígeno es igual a 4 moles de oxígeno por 2.5 atmósferas, que nos da de resultado 10 atmósferas. Paso 2. Calcula la presión total de la mezcla. La presión total es igual a la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno, que nos da 16 atmósferas. Por lo tanto, la presión total de la mezcla de gases será 16 atmósferas.
Para el experimento necesitarás una vela, un vaso de vidrio transparente lo suficientemente grande para cubrir completamente la vela, agua y encendedor. Vierte agua en el vaso de vidrio hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. Es importante que el vaso esté lo suficientemente grande como para que la vela pueda entrar en él sin tocar el agua. Sostén la vela encendida con mucho cuidado y colócala dentro del vaso de vidrio, de modo que la parte inferior de la vela quede por encima del nivel del agua. Asegúrate de no sumergir la mecha de la vela en el agua. Después de colocar la vela en el vaso, observa lo que sucede. Ahora coloca el vaso boca abajo sobre la superficie de trabajo y asegúrate de que esté completamente sellado sin dejar entrar aire desde el exterior. A medida que el oxígeno dentro del vaso se va consumiendo debido a la combustión de la vela, la llama de la vela se extinguirá gradualmente. Esto ocurre porque la combustión necesita oxígeno para mantenerse. Además, notarás que el nivel del agua dentro del vaso comenzará a subir debido a la disminución de la presión del aire dentro del recipiente. En resumen, el experimento de la vela en agua y el vaso de vidrio demuestra cómo la combustión requiere oxígeno y cómo el aire contenido en el vaso se agota con el tiempo. Al extinguirse la llama se crea un vacío temporal dentro del vaso, lo que provoca que el agua suba para igualar la presión dentro y fuera del recipiente. En conclusión, la mezcla de gases es un concepto fundamental en la química que involucra la combinación de dos o más gases en proporción de variables. Durante la presentación vimos la ley de Boole, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de Dalton. Estas leyes son herramientas para comprender y describir los comportamientos de los gases en una mezcla. Además, vimos ejemplos que cada ejemplo de las mezclas nos daba a entender para qué se utiliza la mezcla de gases en la vida profesional. Sería todo.